tal? ¿Cómo les va? Para nosotros es un placer tenerlo hoy a Rodolfo Marín. Rodolfo Marín es periodista, divulgador, sobre todo en un tema tan sensible como es el tema de la inclusión social en la Argentina, con los derechos de discapacidad. Bueno, ha perdido la vista hace un tiempo prolongado, pero sin embargo sigue leyendo, sigue enseñándonos todos los días con sus columnas en la radio y en los lugares donde tiene que hablar, enseñanzas a toda la comunidad, se los aseguro. Se puede hablar de cualquier tema con Rodolfo Marín y eso es lo que vamos a hacer hoy en Perfiles de Época. ¿Qué tal, Rodolfo? Un placer, ¿eh? Igualmente, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí contigo y compartiendo esto que uno lo trae seguramente como vos de esas crisálidas radiales y de difundir las cosas que uno conoce. Sí. Nada más que de eso se trata. Ahora, contame un poquito de tu vida. Mirá, yo soy nacido en Santa Fe, de lo que denominaríamos de una familia de muy trabajadores. Mi papá sigue trabajando, tiene 84 años, sigue en las mismas empresas 61 años. Así que mirá si venimos de trabajadores. Bueno, mi madre acompañando en esas tareas de ama de casa y criado en Barrio Candioti. Fui a la escuela Vélez Sarsfield, en la escuela número 13 que está ubicada en Güemes y Turraspe. Ahí hice escuelas de barrio, escuelas públicas. Y bueno, después por esas cuestiones de la vida y por el estímulo en casa, por mis tíos, ingresé a la escuela industrial. Eres un gran lector, me dijeron, ¿no? Sí, en casa estaba rodeado de libros. Ajá. En casa estaba, mi mamá era una gran lectora. Mi mamá era una gran lectora y una gran divulgadora de las páginas amarillas del cine, Guillermo. Conocía muchísimo de todo. Inclusive te digo más, yo cuando me quedo ciego, ella estando en su casa y yo en mi casa, la llamaba a mi mamá y le decía, mamá, búscame, ejemplo te digo. En el libro La máquina del tiempo de Wells, la parte donde el profesor recibe la florcita blanca de fulano. Y vos sabés que iba y lo encontraba. ¿Sí? O un verso en el Martín Fierro. Entonces yo le daba las coordenadas y ella iba y lo buscaba. Así que ella me apoyaba muchísimo en esta otra parte que me costó mucho empezar a comprender un diálogo diferente conmigo y con la lectura. Haber perdido la lectura fue la lectura visual, porque en definitiva si uno tuviera que jerarquizar qué es lo que lee, no hay mejor bella diagnóstico que la palabra evocativa. La imagen te puede dar cosas, pero la evocación de la palabra es genial. Sí. ¿Y qué pasó con tu vista? Bueno, yo ingreso a la escuela industrial y en tercer año, así con 15, 16 años, que era una persona con un alto porcentaje de miopía, pero terrible, tal es así que fui hasta, en algunos congresos fue ejemplo de, como le dicen los oftalmólogos, un caño tenía en vez de un ojo esférico, sino estirado, y bueno, esa es la miopía que tenía. Y cuando tenía 15 años, haciendo deporte, tuve un golpe en el ojo derecho, bien sobre todo en la zona del ojo derecho, y se me desprende la retina, que fue imposible de levantarla. Sí. Un desprendimiento tipo paraguas que se denomina. Y bueno, me atendieron obviamente con un esfuerzo muy grande. Yo siempre lo digo, la medicina buena, y que no se ofendan, es cara. Todavía hay un proceso donde las cosas buenas en medicina implican un per saltum de carácter social, que yo tuve la suerte que mis padres me acompañaron y pude elegir qué médico tener en la Argentina y en el exterior, Guillermo, que no fue poca cosa. Así que bueno, me quedo ciego del ojo derecho, termino la escuela industrial y después ingreso a la facultad. Fui a Paraná a estudiar licenciatura en Ciencias de la Información. Sí. Bueno, y ahí ya empecé a buscar mis perfiles en la construcción de pensar el periodismo, la comunicación, y empezar a coordinar también conmigo qué es lo que quería en definitiva. Y después trabajando, ahí vino la hecatombe. Otra vez tuve otro golpe en el ojo izquierdo. Desgarro de retina, tuve
varios accidentes en mi ojo izquierdo. Pero, ¿estabas preparado para no ver, digamos, desde lo personal? ¿O pensabas que se te terminaba el mundo o pensabas, o tuviste la fortaleza de decir, no, es una parte de mi vida nada más? Mira, obviamente yo siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo, yo soy el que, viste que dice, ¿por qué a mí? Bueno, yo me pregunto, ¿por qué a mí? Yo no soy de eso, ¿por qué no a mí? No, yo soy un bastardo en esta cuestión, extraño ver, ¿sí? Y me dolió muchísimo. Y lo sigo, tengo un dolor en el alma importante. Lo que pasa es que le pongo una actitud, ¿por qué? Acá está el hecho. En el ajedrez, ¿quiénes se sacrifican ante del rey? Los peones. Todas las otras piezas, los peones. Sí. Entonces, en torno a mi vida, me encontré con grandes hacedores de que yo sea la última pieza en caer. Y eso no es poca cosa. Entonces me encontré que mi bastón eran mis amigos. Mi manera de la lectura era mi madre, que me iba a leer a casa. O mis hijos, que lo molestaba para que me diga un teléfono de la guía telefónica, hasta que me empecé a despegar de a poco. Que todavía soy un mamengue en ese punto, Guillermo, pero creo que el entorno de la consideración familiar, el cambio urbano, pues hubo un cambio urbano muy grande en casa. Había una persona ciega, y más con mi segundo hijo, con Florencia. Florencia se acostumbró a que yo no viera. Bruno me vio y me conoció viendo, mi hijo mayor. Claro. Entonces ahí también hubo un intercambio y empezar a decir, bueno, ya es esto, acá estamos, se te ha otorgado este rato de vida, te prestaron un rato de la consideración que tu existencia pueda percibir la realidad de otra manera, con lo áptico, tocar las cosas. Yo, por ejemplo, bueno, para no perder ciegos famosos en la historia, sí, ¿no? Totalmente. Homero, Sí. Nuestro Borges en su momento, que siguió escribiendo. Siguió escribiendo, sí. Músicos como Andrea Bocelli, como Sí, José muchísimo. Feliciano, como Ray Charles, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, muchísimo. El caso de Milton también. El segundo, hubo 3 directores de la Biblioteca Nacional ciegos, que fue Mármol, Grusaque y Borges. Fueron ciegos y consideraron ese espacio infinito de los libros como una materia vocativa hacia adentro. Vos fíjate que en una de las conferencias de Borges, cuando él habla de su ceguera, lo nombra a Oscar Wilde, que Oscar Wilde dice que eso de que Homero se considere ciego, el que escribió la Ilíada y la Odisea, era porque la poesía no necesita la imagen, sino la evocación de la palabra que te va a representar el significado, el significante de la amorosidad del tema. O sea, la imaginación. La imaginación. La imaginación. El proceso, y hoy estamos inundados de imágenes. Sí, una sobreabundancia de imágenes. Sobreabundancia. ¿No? ¿Y se agudiza el tacto también? Sí, permanentemente, porque tenés que ir más. Y hay técnicas. O sea, hay técnicas que te enseñan hoy en la rehabilitación para personas ciegas, que es la orientación, la movilidad y también todo lo que es la parte de tocar las cosas con prudencia, con mucha prudencia, de dejar las cosas acomodadas. Bueno, en casa yo soy, no sé si Rigoló debe tener, yo llevo a tener acciones, las cosas que he roto a través del tiempo. ¿Por qué pones el acento en la palabra consideración frente a la discapacidad? Porque mirá de dónde yo vengo tratando eso. Porque la inclusión y la integración son palabras más de matrices culturales, pero la consideración me parece que es más de la primer frontura que uno ve al otro. Te doy un ejemplo, vos estás en un mostrador y hay mucha gente y hay un solo empleado atendiendo, y por ahí te mira y le dice, ya estoy con usted, señor, y sigue atendiendo, ya te consideró, ya te vio. La palabra teoría, del griego que significa contemplación. Como uno contempla, va a ser la traza de una buena teoría para emprender buenos proyectos. Y la consideración también tiene que ver con eso. Tiene que ver cómo yo voy a aquello que yo estoy observando, que estoy contemplando, que lo considero, que lo habilito a mi entorno de relación humana, va a ser cómo tenga esa relación en positivo o en negativo para que yo me encuentre con aquel.
sin que sea un vicio tampoco, porque yo no estoy de acuerdo en la parte occidental que tenemos que reunirnos jueves, viernes, sábado y domingo, que el cumpleaños, el día de esto, el día del otro. No, necesitamos un respiro. ¿Para qué? Para que la consideración sea no una punta roma, sino una punta sensible para tocar, a partir de mi percepción, a las demás personas. Bueno, hay muchos temas que tienen que ver con la ley, con el trabajo, con el cupo laboral. Sí. ¿Quién debe empujar más en tu criterio, la sociedad o el Estado entronizado en el gobierno? ¿Qué te parece? Mira, yo primero vamos a definir que yo no hablo más de personas discapacitadas hace muchos años, sino de discapacidad biosocial. O sea, por un lado, lo biológico, en el caso mío, ser ciego, y después lo social. ¿Qué hace Rodolfo Marín en esta sociosfera? ¿Cuál es lo que me discapacita? ¿Que yo trabaje en la sociedad o que yo no alimente mi propia estructura para tener una autopercepción de la realidad y tener también las herramientas que a mí me da, por ejemplo, lo que hoy decía, habilitación, rehabilitación? ¿Cuál es el punto de contacto? Ese sería el primer paso. Y el segundo paso sería esto. ¿Por qué tenemos que ejecutar una ley que fue del año 2008, homologada sin enmienda, traída por las Naciones Unidas y los Derechos Humanos de Personas Discapacitadas, que es la 26378, la cual estamos frente a esta ley que no está homologada en la Argentina? Y acá estamos en otro proceso, Guillermo. Yo siempre digo que a la Argentina le hace falta un SOS discapacidad. Que alguien levante el tubo, el celular o lo que sea, diga, si vos sabés que la prótesis para mi hija, que la tengo que operar porque si no va a quedar discapacitada, que actúe sin la consideración de aspectos partidarios. Entonces, ahí donde, por ejemplo, la CONADIS, que es la Comisión Nacional de Discapacidad, está teniendo un rol importante pero partidario. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero Dale. estimo también que la sociedad juega un papel clave y la sociedad tiene que empujar para esto. Totalmente. Es decir, empujar para esto significa el respeto, la consideración de lo que hablaba, significa que hoy en día cualquier familia puede tener un discapacitado y el porcentaje es altísimo, tengo entendido. Después ¿no? te doy un ejemplo con el tema muy clásico, que es el de los toldos. Bueno. Que no respetan la altura, y ahí vamos a entrar en eso que vos decís. Muy bien, una pausa enseguida con Rodolfo Marín aquí en Perfiles de Época. En esta interesante charla con Rodolfo Marín nos había quedado un tema pendiente, el papel de la sociedad que, bueno, en mi criterio es la que tiene que empujar para consagrar determinados derechos, ¿no? Porque uno estima que mucha gente con discapacidad está vedada de derechos que le corresponden. No sé si soy claro. No, totalmente, sí, totalmente. Y me ibas a contar de los toldos. Yo te cuento esto. Este es un ejemplo donde todo... ¿quién es la sociedad? Porque vamos a empezar a preguntarnos, ¿qué es la sociedad en definitiva? ¿Qué es eso que yo soy socio de alguien o tengo un aspecto comunitario con alguien? Que son dos cosas completamente distintas. Pero vamos a hablar de la sociedad. Yo tengo un negocio y voy a colocar un toldo porque el sol me da bruscamente sobre mis vidrieras. Entonces llamo al que coloca el toldo. Viene y lo coloca a una medida que no es la adecuada, porque hay una ordenanza. Creo que son 2,55 m, ponele. Entonces viene el del toldo y lo coloca. Y se va, le paga, y no viene el control municipal tampoco. Entonces, el que hace colocar el toldo, que es el dueño del negocio, está en falta. Porque no se puede colocar a la medida si no tiene él la sapiencia, conocimiento a qué medida se coloca. El del toldo, que es el profesional que sabe a qué medida hay que colocarlo. Y el control. Entonces, todos esos aspectos son los que hacen que ese toldo, si viene bien parido de un principio, se va a colocar a la medida justa y necesaria, no va a existir el control, y ahí es donde está el rol de la responsabilidad social que tenemos sobre el tema de la consideración y de la discapacidad. Lo mismo sucede con las rampas. Yo acá en Santa Fe
decimos, bueno, ¿cómo hacemos una campaña de rampas? El auto que estaciona en la rampa para... No, bueno, en Buenos Aires ya están haciendo cosas terribles, porque, por ejemplo, le pintan con aerosol, le patean las puertas, me parece que no pasa por ahí. Yo siempre digo que tengo una idea, algún día voy a salir con un aerosol y una chapa, voy a poner todos los lugares que son inaccesibles. O al revés también, ¿por qué no colocar en algún lugar lugares accesibles? Por ejemplo, para una persona que le falta el brazo, los restaurantes, esto es ley nacional, tienen que tener el cuchillo y el tenedor que pincha y a la vez corta. Claro. Estaría interesante ir a recorrer los restaurantes. Ahora, o te colocan las mesas en la vereda. O sea, pero muchas veces las políticas se consagran por la presión social, por la presión de sectores, en fin, ¿no? En su momento, en la década del 90, se levantaron los jubilados. Nadie que iba a creer en la Argentina que se levantaban los jubilados por los derechos de los jubilados. Ahora, en el caso de la discapacidad es muy difícil, digamos, una lucha, digamos, me imagino, ¿no? Sí, también. Y acompañando esta aseveración, una pregunta. ¿Cómo juega la timidez propia dentro de una persona con discapacidad? Porque es una actitud personal, pero la timidez es frente a lo público. Sí, yo creo que más que la timidez es esto de lo que uno no puede gestar a partir de decir, bueno, yo me siento seguro cuando salgo a la calle. Cuando uno está seguro cuando sale a la calle, cuando empieza a compartir el ámbito social, ahí es donde uno comienza a decir, y no salgo, ¿qué voy a salir? Yo tengo amigos que viven, por ejemplo, en Yapeyú, que andan con bastón y cuando llueve se inunda y no pueden salir. Y no concurren ellos a la escuela de rehabilitación, por ejemplo, llevarlo a silla de ruedas. Entonces eso te va traccionando a que si no tenés los corredores adecuados, te formatea la timidez. Y no salgo. Sucede con el miedo, sucede en una persona que es normal, que está, digamos, traccionada por un miedo social, entonces dice, no salgo a la calle. Tengo miedo que me saquen la cartera, todo. Entonces, todo eso se genera a partir de que no puedas autopercibirte como una persona que estás sólida frente a la sociedad. Entonces vos vas, acá se hicieron, ¿te acordás esas famosas cazuelas en el centro? Sí. En una vereda imposible de caminar. Yo tuve una amiga que se quebró la cadera, una mujer que era sana, tocó el borde y se quebró la cadera. Entonces tuve también la idea de ir con un pico y pala a romper, que me indiquen y yo lo rompía. Entonces por ahí esa rebeldía es la que tampoco existe en nuestra sociedad, Guillermo. Yo lo que no veo es que hay una automatización de rebeldías positivas para que ciertas cosas no se hagan. Es como que a nosotros permanentemente nos están metiendo el dedo en el oído y ¿y cómo es el tema? La discapacidad también tiene otra cosa, que esto es muy difícil de interpretar, que tiene que ver con muchas de las organizaciones tienen personas discapacitadas pobres y organizaciones ricas. Que no hay auditoría, que no hay cambio de autoridad hace muchísimos años y que generalmente los directivos de ciertas organizaciones van y llevan agua para su molino y conocen muy profundamente a partir de ciertas complicidad con el gobierno de turno. Sí. Entonces ahí también nos encontramos que si queremos hacer un ente como la Comisión Nacional de Discapacidad, autárquico, representativo, independiente frente a la discapacidad, nos encontramos con esas mezquindades que tienen que ver con la política. Pero es muy cierto lo que vos decís. Es decir, hay una actitud interior de sentirse seguro cuando salís a la calle. Totalmente. ¿No? Totalmente. Sentirse seguro significa que es uno, es un mortal más como cualquiera. Yo recuerdo una anécdota tuya, de un amigo tuyo, ciego, que que va a la cancha de fútbol. Sí, de mi amigo, de mi amigo Roque Acosta. Y que se equivocó de tribuna. A ver, ¿cómo fue? Roque Acosta es ciego de nacimiento. Sí. Tatengue a morir. Entonces lo llevaron los muchachos a ver Rosario Central y Unión. Sí. Entonces, él, bueno, es muy independiente. Vos le das un bastón y te puedo asegurar que llega al Polo Norte. Rompe 7, 8 bastones por año. Entonces Roque se fue y se compró un sándwich por ahí. Y venía y se equivocó. En vez de entrar a la tribuna nuevamente de Unión, se metió para el Rosario Central.
Y con los atuendos de Unión. Con los atuendos de Unión y comiendo un sándwich y cantando Unión, su gorrito, iba con el bastón, roca, taca, 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 taca. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Sí. De golpe dice, vos Tatengue, ¿quién dijo eso? Se le paró el vago. ¿Quién dijo? Sí, soy Tatengue. Y los muchachos de Rosario Central se entraron a reír. Fíjate la consideración que tuvieron, que fueron, dice, mira, te equivocaste, flaco, y lo llevaron donde estaba la hinchada de Unión. Entonces ahí donde por ahí decir esto de la discapacidad, un límite muy fino entre pensar, ¿qué somos discapacitados? ¿Quién es discapacitado? ¿La sociedad? ¿Nosotros? ¿Los demás? ¿Quién podríamos jerarquizar a la persona humana, estos cachorros de poca importancia, como podemos decirles, para establecer una relación humana que no nos veamos en esos aspectos? Pero eso es social y eso tiene que ver con una matriz cultural. Bien. Eso es muy simbólico. ¿Y eso se aprende desde la casa, desde la escuela, desde la convivencia? Se aprende desde todos lados. Sí. Vos fíjate que en los últimos estudios sobre los gritos a los niños, personas, los padres o quienes son los allegados a los niños que le gritan, a los niños le confieren falta de autoestima y discapacidad en realizar nuevos proyectos y relaciones humanas. Un grito, ¿eh? Yo estoy convencido que, un grito. Que todo arranca de la mesa familiar, digamos, o sea, el desprecio por determinadas personas, el nazismo, sí, tal vez el desprecio a determinadas discapacidades en torno tal vez con un lenguaje soez, creo que arranca desde la casa. Sí, me parece que y se potencia cuando estamos entrando en esto de las miradas tribales. Vos entrás a la escuela secundaria y si no sos parte de ese grupo, de esa mara, también quedás excluido del sistema. Y a veces tenés que hacer cosas que está en contraindicación de lo que tu familia te hacía, pero si yo no lo hago, no pertenezco al grupo que es mi manada por grupo etario. Sí. Eso también es complejo, ¿eh? Sí. Muy complejo. ¿Se cumple el cupo de la discapacidad en el ámbito laboral? No se cumple. ¿No? El 4% como mínimo no se cumple, en ninguno de esos aspectos, fundamentalmente en el aspecto del Estado. Y acá pasó algo, lo voy a contar sin las personas que estuvieron sujetas a esto. Acá hubo una empresa que contrató a una chica con síndrome de Down y por un papel le llegó una sanción al empresario muy grande. Y él dijo, no lo sabía. Y sinceramente yo hablé con el empresario y no lo sabía. Y como este empresario tiene mucha influencia en la mesa chica del comercio, de la industria, contó su historia y espantó a muchos de los empresarios para contratar desde lo privado también a personas discapacitadas. Entonces, fíjate cómo puede influir una mala experiencia, que yo lo he hablado con esta persona y le dije, bueno, vamos a darle otra oportunidad, porque si usted pagó una multa y no hubo retroceso, porque con toda honestidad lo había hecho este hombre, regó también esa sensación. El Estado tampoco la cumple, la parte privada tampoco la cumple, entonces nos encontramos que en las cuestiones laborales no es únicamente que entre una persona, sino que una persona discapacitada, ya sea de nacimiento que se discapacita, tiene que tener un acompañamiento para saber cuáles son sus herramientas que le puede otorgar al lugar laboral. Porque si yo coloco personas discapacitadas en lugares que no la van a poder cumplir a su tarea, es complejo. Una cajera puede ser una chica minusválida, pues puede estar en la caja de un supermercado tranquilamente. Pero totalmente. Entonces, esa es otra de las cosas que yo estoy trabajando con un grupo de orientación muy social y solidaria, que tenemos una idea, acá se ha pergeniado hace unos años para hacer un censo muy exhaustivo. La concejal Alejandro Bey tiene un proyecto que está encajonado, lo tuve en mis manos hace poquito y lo leí, para tener un censo preciso y saber cuáles son las herramientas que tienen las personas discapacitadas y ofrecerse en una bolsa de trabajo. Bien. Eso sería una de las tantas cuestiones que tiene que ver con esto. Es muy interesante, podríamos estar horas hablando, pero ¿el fanatismo es una especie de ceguera? Y el fanatismo sí. Los griegos hablaban de lo que se denomina la ubris o ibris, que es la desmesura. Entonces ellos decían
que una persona que se vuelve fanática, violenta, intolerable, está siendo enloquecida por los dioses hasta la muerte. Eso es la parte mitológica. Pero si vos lo traes hoy a las sociedades donde la neurociencia, la psicología y la psiquiatría ha podido desmenuzar un poco más este territorio de lo mental, podemos decir que todo fanatismo es una desmesura. ¿Y la desmesura qué provoca? Una falta de visión. Hay el bichito más rápido del mundo, el escarabajo tigre, va a casi 500 kilómetros por hora en pequeños tramos. ¿Y qué hace? Cuando va a buscar su presa, que puede ser un bichito de menor tamaño, pierde la visión en la velocidad. Eso es el fanatismo. Cuando vos perdés la visión en la velocidad de que algo te ha llevado como si fuera la pantalla de televisión como a una mosca, perdés la capacidad de ir tranquilo. Siempre yo lo digo, uno puede andar solo y va rápido, pero cuando uno va acompañado va más lejos. Y eso tiene que ver con la sutileza del encuentro humano. Lo hemos perdido. Yo, uno de mis programas que tengo, que va de lunes a viernes, paso el chivo, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, en la 95.7, Estación del Este, se llama Encuentros. Todavía lo estoy buscando. Giorgio Agamben decía, el hombre, la mujer, es el único ser que sabe que va a llegar tarde a la cita, igual va. Yo estoy llegando tarde hace rato, pero igual voy. Realmente ha sido un placer, Rodolfo. Para mí igual, para mí igual, Guillermo, muchísimas gracias y me he sentido muy protegido por vos y por los chicos también que están en las cámaras. Muy bien, Rodolfo Marín con nosotros en Perfiles de Época.